Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con el mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Bonita Radio, en Red Global, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy entusiasmado con este tema que vamos a discutir hoy por su importancia, más allá de muchísimas otras razones. Definitivamente. Con nosotros hoy tenemos a Carmelo Campos Cruz, quien es miembro y creo que uno de los miembros fundadores de la coalición contra la pena de muerte, la coalición puertorriqueña en contra de la pena de muerte, la cual también pertenece a una coalición internacional en contra de la coalición mundial contra la pena de muerte. La coalición mundial en contra de la pena de muerte. Y este tema es un tema obviamente fundamental y resulta que hace apenas unas horas un juez federal del estado de California acaba de tomar juicio diciendo que la pena de muerte es anticonstitucional y que ahora esto abre por un lado, podríamos decir una caja de Pandora, pero una ventana muy importante para la lucha en contra de la pena de muerte. Así que es un tema que obviamente es fundamental, pero además está muy presente en los medios de comunicación y en la discusión pública, y hace apenas unas horas pues viene esta decisión. Así que, Carmelo, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Carmelo, hay muchas cosas que pudiéramos hablar sobre el tema. Tal vez valga la pena hablar sobre un poco la historia de la lucha en contra de la pena de muerte en Puerto Rico y cómo esto de alguna manera tiene su clímax, entre otras cosas, ¿no? Este año hubo una conferencia mundial en Puerto Rico sobre el tema hace apenas un mes, y tal vez hablar de esa historia y qué cosas se discutieron en esa conferencia. El tema por sí de la trayectoria del movimiento abolicionista contra la pena de muerte en Puerto Rico podría tomarnos mucho programa. Sí, pero podemos dividirla básicamente en lo que es del siglo XX en adelante en tres etapas. Primero, la etapa donde se abolió la ley que tenía la pena de muerte en Puerto Rico, que existió, recordemos, durante los tiempos de España, y después de la invasión estadounidense en el 98 prosiguió la pena de muerte. Se realizaron ejecuciones hasta 1927 mediante la horca, y vino a ser abolida por ley en 1929. Y ahí se dio una concurrencia de lo que llamaríamos ahora organizaciones de la sociedad civil, dentro de que tuvo mucha prominencia el movimiento espiritista, los masones, organizaciones religiosas, también algunos partidos como el Partido Socialista prominentemente, que se aliaron y trabajaron tanto para conseguir que algunas ejecuciones no pudieran materializarse como para lograr eventualmente la abolición. Eso unido a unos niveles de resistencia del pueblo muy curiosos. Me gusta siempre mencionar un caso en el 1902, una ejecución que se iba a realizar en Ponce, donde los carpinteros se negaron a construir el cadalso y los ferreteros de la ciudad se negaron a vender la madera.
y el gobernador militar tuvo que recurrir al uso de los carpinteros del ejército y la madera del ejército para realizar la ejecución, que se tuvo que atrasar durante unos días. Así que Puerto Rico siempre ha mantenido, y es algo que nos identifica mucho, este sentido de justicia cristalizado en la oposición a que el Estado pueda quitar la vida a otra persona. Y eso, pues, a su vez se lleva cuando se redacta la Constitución del Estado Libre Asociado de 1951, aun con todas las reservas que podamos tener en términos del estatus de Puerto Rico, lo que sea, pero establece una prohibición expresa a la pena de muerte que en aquel momento existía solamente en 11 constituciones alrededor del mundo. Así que antes que comenzara esta oleada abolicionista en la cual estamos inmersos ahora mismo, Puerto Rico tiene unos precedentes muy claros de una lucha muy determinada en contra de la pena de muerte, y la última etapa de la lucha contra la pena de muerte la podemos identificar de los años 90 del siglo pasado hasta el sol de hoy, a raíz de la ampliación de la pena de muerte a nivel federal, por la aprobación de la ley por el entonces presidente Clinton. Aumentan dramáticamente el número de delitos por los cuales se puede establecer pena de muerte en la jurisdicción federal, y la Fiscalía Federal en el Distrito de Puerto Rico ha sido muy enérgica y ha sido muy insistente en tratar de tener una sentencia de muerte en Puerto Rico. Durante este periodo hemos tenido 7 juicios de pena de muerte, de los cuales no hemos tenido ninguna sentencia que termine en ejecución, afortunadamente, pero hemos estado ciertamente cerca. Tan reciente como el año pasado nada más tuvimos 3 casos en el primer semestre del año, cuando en toda la jurisdicción federal de Estados Unidos se dieron 4 casos, y 3 de esos casos fueron en Puerto Rico. Además que la disparidad que en el número de certificaciones que el Departamento de Justicia Federal ha tratado de imponer aquí en Puerto Rico es muchísimo mayor en términos poblacionales de las que ha estado buscando en las jurisdicciones de los Estados Unidos. Así que vemos un elemento donde el gobierno de Estados Unidos, con mucha insistencia, con mucha hazaña, ha insistido, afortunadamente sin éxito, y ahora nos encontramos en una etapa donde no tenemos ningún juicio, pero no por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados y estimar de que esto se terminó. La lucha tiene muchos matices. Por ejemplo, la última vez que nosotros realizamos un inventario, una lista de puertorriqueños y descendientes de puertorriqueños en espera de ejecución en Estados Unidos, eran 31 personas. 31. En 7 estados diferentes y 1 en la jurisdicción federal. Así que es mucho el trabajo que como coalición y como movimiento tenemos en las manos, y nunca podemos confiarnos en que el gobierno federal va a dejar de insistir en utilizar la pena de muerte, porque han demostrado que creen en eso y y no solamente eso, en algunos momentos la impresión que nos da es como que algunos fiscales utilizarían eso como un trofeo. Suena muy macabro, pero tenemos que llamar las cosas como son, como un trofeo para tratar de apuntarse a la primera sentencia de muerte en una jurisdicción que no ha tenido hace tantos años. Así que, a grosso modo, esa es la circunstancia que estamos en el país. Por otro lado, es innegable los índices de violencia, de criminalidad que tenemos en el país, y de vez en cuando, pues, algunas voces que buscan por soluciones fáciles y soluciones que no son para nada adecuadas, señalan de nuevo, pues vamos a ejecutar a la gente y ahí se resuelve el problema de la criminalidad, y es un disuasivo, cuando infinidad de estudios criminológicos han determinado que la pena de muerte no tiene un efecto disuasivo en términos de disminuir la criminalidad. Yo tuve la oportunidad de analizar la situación de lo que son los países del Caribe, que es un tema que he trabajado en los últimos años bastante. Y comparamos las tasas de asesinato en los países caribeños que mantienen la pena de muerte. En el Caribe se mantiene la pena de muerte en la mayoría del Caribe angloparlante. Países como Jamaica, Trinidad, Tobago, Bahamas, etcétera, más Cuba y Guatemala, que son los únicos países hispanoparlantes que mantienen la pena capital. Y comparamos las tasas de asesinato en esos países con los que no lo tenían. Y estamos hablando, el Caribe es la región del planeta con la tasa de asesinatos más alto de todo el mundo. Y lo que demostró esa comparación era que era ligeramente más baja en los países que no tenían la pena de muerte. Así que una serie de mitos que existen
sobre la pena capital que poco a poco se han podido ir descualificando por la información y por los estudios que se realizan, pero que muchas veces salen a la luz pública ante el clamor del pueblo, muy razonable en términos de buscar unas alternativas, pero se ha visto y nuestro pueblo ha sido suficientemente sabio en ese sentido de decir, esta no es la solución que necesitamos, este trae un problema adicional a lo que queremos resolver. Miguel. Pregunto, y hablamos de ese pueblo y cómo se ha mantenido firme en contra de la pena de muerte, pero en realidad, ¿cuál es la tendencia que estamos viendo en Puerto Rico con respecto a este tema? O sea, ¿existe algún tipo de estudio de si ha habido una erosión en esa oposición, digamos, de la ciudadanía, o la pena de muerte está ganando adeptos en Puerto Rico dada la insistencia del gobierno federal y las influencias de muchos puertorriqueños que viven en esos estados del sur con estas mentalidades represivas que empiezan a percolar en el imaginario cultural de Puerto Rico y desafortunadamente en apoyo a la pena de muerte? ¿Cuál es la tendencia en Puerto Rico? ¿Sigue sólida esa oposición? Sigue sólida. Para dar tu ejemplo, la última encuesta científica que se realizó sobre el tema, que fue el año pasado, simultáneamente, digo científica entre paréntesis porque fue simultáneo al caso de Alexis Candelario en la Corte Federal, el caso de la tómbola, que es un caso extraordinario, unas circunstancias que esperamos que no vuelvan a darse en este país por muchas décadas, 19 asesinatos, muertes de familiares del acusado, mujeres embarazadas, una matanza espantosa. En ese escenario, tan solo se hizo una encuesta y tan solo el 25% de la población estuvo a favor de la pena de muerte. Muy bien. Así que, y eso más o menos sostiene otra encuesta que se había realizado anteriormente, que sería una proporción como de 2/3 partes en contra de la pena de muerte y 1/3 parte a favor, que es básicamente el inverso de lo que uno se encuentra en otros países del mundo. Es curioso, Carmelo, y tal vez, obviamente, vamos a entrar con esta pregunta en la especulación, pero sí me interesa tu opinión acerca de por qué tú crees que se da esta visión tan fuerte en contra de la pena de muerte en Puerto Rico. Habías mencionado a los espiritistas, a los masones, a tal vez unas religiosidades populares, no sé, te estoy diciendo eso como algo que me di cuenta que mencionaste, pero ¿qué tú crees que pasa cuando no es necesariamente que se respete la vida aquí como de manera total, porque los asesinatos aquí llueven? Sin embargo, cuando es el Estado, parece que es otra mirada. Con esto vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán Y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Carmelo Campos Cruz de la coalición la coalición puertorriqueña en contra de la pena de muerte. Carmelo, ya había una pregunta por ahí rondando. ¿Qué tú crees de por qué o cuál es tu opinión, tu percepción acerca de precisamente, valga la redundancia, las percepciones de los boricuas y las boricuas o las personas en Puerto Rico en general frente a la pena de muerte? Yo creo que no le podemos atribuir un solo factor, esa oposición tan férrea que existe en Puerto Rico a la pena capital, sino a una acumulación de factores muy interesantes. Tenemos desde grupos y sectores de nuestra sociedad que por factores religiosos, de una forma muy firme, se oponen a la pena de muerte. Y tenemos algo que no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que las iglesias más conservadoras, la mayoría de las personas
o por lo menos de sus dirigentes, se expresan en contra de la pena de muerte. Uno puede tener uno que otro pastor, que lo he escuchado y en algún momento he debatido con ellos, pero son la minoría, igual que el liderato político. Aquí podríamos contar con los dedos de la mano personalidades del sector político que se han expresado a favor de la pena de muerte. Sí existen y han existido, pero son la gran minoría. Entonces, en ese sentido, se da una confluencia de factores políticos, religiosos, éticos. También yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene muy arraigado este sentido de saber de que el gobierno puede ejercer su poder de una forma arbitraria e inadecuada. Y eso trasciende ideología, eso trasciende otras formas de ver. Entonces nos encontramos un movimiento muy rico, muy diverso, donde se pueden reunir personas de organizaciones políticas de izquierda con grupos conservadores de las iglesias tradicionales y trabajar y forjar un movimiento con un objetivo en común, que es el de evitar las ejecuciones por el Estado, que quizá en otros temas estamos en posiciones muy opuestas, pero que en ese tema podemos lograr un consenso de una forma muy saludable, y eso ha sido algo que las últimas décadas el movimiento abolicionista ha buscado propiciar, que sean la diversidad de voces que existen, porque no es lo mismo el discurso que puede trazar, por ejemplo, la Iglesia Católica en contra de la pena de muerte, al discurso que va a trazar, por ejemplo, los movimientos independentistas, donde ven que la pena de muerte es una imposición de parte del imperio estadounidense, o los argumentos que pueden traer organizaciones de derechos humanos, organizaciones profesionales como el Colegio de Trabajadores Sociales, el Colegio de Abogados, en la Asociación de Psicólogos, etcétera. Así que nos encontramos esa confluencia de fuerza y ese sentido de justicia en su nivel más básico. Yo creo que es lo que ha hecho una diferencia en Puerto Rico muy dramática a lo que yo he podido estudiar en el resto del mundo, sin pretender caer en nacionalismo vano, pero de lo que yo he estudiado en el tema de la pena de muerte, no existe un país donde la oposición sea tan fuerte y sea tan generalizada. Para darle un ejemplo, cuando en los años 90 Nelson Mandela, que dentro de 2 días vamos a celebrar su natalicio, Nelson Mandela estuvo expuesto a la pena de muerte. Cuando alcanza la presidencia, abole la pena de muerte. Sudáfrica tuvo y tiene un gran problema de violencia y criminalidad. Se le plantea regresar a la pena de muerte y él, en un ejercicio de liderazgo, dice no, ese tema no se va a tocar, no creemos en la pena de muerte. Así que aún en casos, y en ese momento en Sudáfrica los porcientos de aprobación a la pena de muerte eran sobre el 90%. Oh, wow. Así que en el caso de nuestro país, pues sí, somos aún con todos los problemas que podamos tener y con toda la situación de violencia que existe, que es innegable y que tenemos que establecer una estrategia y buscar unas soluciones efectivas, pero lo que tiene que ver con la pena de muerte, estamos hablando de una circunstancia muy diferente. Miguel. Sí, yo es que en este asunto sigo insistiendo que hay unos cuerpos calientes, o sea, hay unas personas que están promoviendo esto, no en el gobierno federal como un ente abstracto en grande, sino en el gobierno federal y su representación en Puerto Rico. ¿Quiénes son esas personas? O sea, ¿existe un mensaje desde Estados Unidos de que queremos la pena de muerte en Puerto Rico? ¿O tenemos hombres y mujeres de carne y hueso en Puerto Rico, en esferas de poder federales, insistiendo en traer esto? ¿Quiénes son esas personas? O sea, porque esto no se da en un vacío. Y a veces cuando hablamos de lo federal o los federales, esos términos abstractos, realmente faltamos al detalle de quiénes son personas que son los que están impulsando esto en contra de la voluntad del país. Te pregunto. Bueno, yo creo que hemos sido bastante claros. Quien impulsa aquí, desde donde se impulsa la pena de muerte en Puerto Rico, a través de la Fiscalía Federal. La Fiscalía Federal. ¿Y quién en esa fiscalía? ¿Esa fiscalía uniformemente está buscando la pena de muerte? No, ¿Hay disidencia dentro de esa fiscalía? ¿Fiscales que no creen en esto? ¿O es un bloque monolítico que está impulsándola? No, existe de todo, desde fiscales que no creen en la pena de muerte hasta fiscales que activamente trabajan. Les voy a mencionar un caso que me parece que fue dramático, de uno de los años, de los casos que se dio el año pasado, el caso de la Sean Casey. La Sean Casey se le llamaba
el jamaiquino por tratar de desvincularlo de sus raíces puertorriqueñas. Y ese caso, la defensa le ofrece a la fiscalía negociar, no a cambio de una sentencia de 30 años, de 25 años, le ofrece negociar a cambio de una cadena perpetua. La fiscalía en Puerto Rico acoge la recomendación y la eleva al Departamento de Justicia Federal. Y el Departamento de Justicia Federal en Washington, el secretario de Justicia en Washington, no aceptó la negociación de una cadena perpetua. Ahí vemos claro que lo que estaban buscando era una ejecución. ¿Qué pasó con el caso? Terminó con una determinación del jurado de cadena perpetua. Okay. Y esto no es secreto, esto salió incluso en editoriales del New York Times, lo que estoy narrando. Así que sí, hemos tenido la institución que realiza, que tiene la nefasta labor de ser los artífices de la estrategia de la pena de muerte en Puerto Rico, es la Fiscalía Federal, ni más ni menos. Y en este caso dices que desde Estados Unidos directamente, desde el Departamento de Justicia Federal. Y si se ha frenado después de los últimos 3 casos, la avalancha de casos y de certificaciones que estábamos teniendo ha sido por el factor económico, porque el costo que ha significado en los últimos casos fue, si mal no recuerdo, sobre 2.4 millones en honorarios de abogados y en gastos de esos 2 acusados. Wow. Y se enfrentaron ante aparentemente un descuadre presupuestario, y eso logró más que la cuestión de principio, y eso ha llevado a una reevaluación. Además que en el caso de la tómbola, la fiscal federal, ella tenía, la jefa de la Fiscalía Federal en Puerto Rico, Rosa Emilia González, tenía toda su apuesta a que ese era el caso. Okay. Ella hablaba de ese caso como el caso adecuado. y un caso donde hasta el juez federal se habló en contra de él, diciendo que la pena de muerte era una forma loca de acabar con la criminalidad. El juez Fuster, pues poco a poco se ha ido desmenuzando esa estrategia que ellos tenían, se ha ido viendo en evidencia, y se le ha ido cayendo como un castillo de naipes. Pero no es porque no lo hayan intentado. Carmelo, ¿y tú ves alguna relación del número de casos que se han llevado para que se ejecuten, digamos, en que se le han dado la pena capital o la pena de muerte? Que sería bueno en algún momento que nos expliques esa diferenciación entre pena capital y pena de muerte. Son sinónimos. Ok. Sí. Y el neoliberalismo en términos de los 70 para acá, cómo muchas cosas se han privatizado, la manera en trabajar en la justicia ha sido una mucho más agresiva, mucho más punitiva, una declaración de guerra a las drogas, que a su vez se ha convertido en una industria multimillonaria y transnacional. ¿Cómo esto, hay alguna relación entre estas políticas y, digamos, por llamarle así, de manera muy general, ese neoliberalismo o neoliberalización de las instituciones penales? Pues mira, en ese sentido podemos ver algunos factores que se repiten, como por ejemplo el fenómeno del discrimen racial y cómo eso se refleja en las personas que son ejecutadas específicamente en los Estados Unidos. En Estados Unidos, para darle una información, alrededor del 17% de la población son afrodescendientes, pero más del 41% de las personas que esperan ejecución son personas de la raza de la etnia afrodescendiente. Así que en ese sentido vemos los mismos problemas de disparidad en términos de clase, en términos de grupo étnico, que se ve en la población correccional, en la población penitenciaria en términos generales. Pero sin embargo sí se han dado unos avances. Okay. Y avances que han sido logrados en diferentes escenarios, en algunos casos porque las organizaciones de algunos estados se han unido y han abogado y han obtenido la abolición. Los últimos estados en los últimos años se han abolido a razón de un estado por año ha ido aboliendo la pena de muerte en Estados Unidos. Desde que lo hizo Nueva Jersey en el 2007,
el último fue Connecticut, New Hampshire estuvo a un voto de lograrlo, y así tenemos movimientos en otros estados que están luchando por eso. También determinaciones judiciales que han ido poco a poco limitando la forma en que se pueden realizar las ejecuciones. Hasta hace varios años, un menor de edad podía ser ejecutado en Estados Unidos. Menor de edad cuando había cometido el delito. Ya eso fue revisado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y una persona que comete un delito antes de sin tener 17 años no puede ser ejecutado, como ocurre en la mayoría de los países en el planeta. Así que, y otras cosas que no se hablan tanto, como por ejemplo campañas que organizaciones europeas han realizado en Europa contra las compañías farmacéuticas que venden los químicos que se utilizan para la inyección letal. Han resultado que muchos estados no tengan inventario suficiente de esas sustancias para realizar ejecuciones, y han tenido que paralizarlas. En otros casos, lo que han hecho los estados es cambiar la fórmula que utilizan para realizar la ejecución, y en esos casos se está en los tribunales pidiendo la información de cuáles son las sustancias que van a utilizar. Algunos estados se niegan a proveer esa información de qué forma es que van a realizar las ejecuciones. Todo esto con el vano empeño que nos ha perseguido la historia de la humanidad, de tratar de ejecutar a una persona de una forma humana. Y eso es la misma historia de cuando existía la guillotina, la horca, la cámara de gas, la silla eléctrica, y ahora la inyección letal, de tratar de buscar, entre comillas, obviamente, una forma humana de quitarle la vida a una persona, lo cual es una completa falacia, una contradicción espantosa. Pero nos encontramos en ese escenario ahora mismo también, donde se está impugnando las formas de los cócteles, de las combinaciones de sustancias letales que se utilizan para darle fin a la vida a una persona. No, me parece que hubo un caso de una persona que sobrevivió a una ejecución no hace mucho. Sí. Hace unas semanas apenas. Sí, ¿verdad? Y no sé sí. qué pasó, si le salvaron, le conmutaron la pena o qué pasó. Pero son casos dramáticos. Qué bueno que haya sobrevivido, pero por otro lado, o sea, son unas cosas no tenemos que ir terribles. lejos. El último puertorriqueño que fue ejecutado en Estados Unidos, Ángel Nieves Díaz, en diciembre, Florida, ¿verdad? En Florida, en sí. diciembre del 2006, se le traspasaron las venas, las inyecciones que se supone que le administraran. Las drogas no le llegaron de forma a través de las venas, sino de forma muscular, lo que le causó una ejecución de casi 40 minutos. Dios mío. Donde las personas que estuvieron allí atestiguaron el dolor que se veía que él estaba sintiendo. Así que estamos hablando de un aparato de muerte cruento, cruel, donde el factor que tú dices, mencionabas hace un rato, de la tortura, está presente en todo momento. Que no estamos hablando de esa ejecución limpia donde la persona no va a sentir eso, una falacia completa. Se han hecho estudios, y en muchas de las ejecuciones por inyección letal a la persona se le administra menos sedante del que se le daría en una operación, de forma que esas personas sienten lo que está pasando. Las otras dos sustancias, por lo menos inicialmente, era para provocarle una parálisis. La primera era para anestesiarlo, la segunda era para causarle una parálisis respiratoria, la tercera para provocarle un ataque cardíaco. Así que ese es el escenario tan nefasto que nos plantea la institución de la pena de muerte. Miguel, ok, ahora que tú dices eso, Carmelo, me interesa mucho esa relación de la digamos, el movimiento abolicionista de la pena de muerte, con si es que hay alguna relación con el movimiento abolicionista de la institución carcelaria en general. Se habla a veces de cómo puede ser tan nefasto y tan cruel salvarle, por un lado, salvarle la vida a una persona, o matar a una persona, pero dejarlo encerrado o encerrada de por vida en unas 4 paredes, muchas veces en solitaria, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido esa relación, que me imagino que ha sido compleja, entre el movimiento abolicionista
de la pena de muerte y el movimiento abolicionista de la institución carcelaria en general. Sí. Vamos a una pausa con esta pregunta y regresamos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico con Carmelo Campos Cruz de la coalición puertorriqueña en contra de la pena de muerte. Y Carmelo, estábamos hablando un poco sobre esa relación que existe o no entre los movimientos abolicionistas alrededor de, por un lado, el movimiento abolicionista en contra de la pena de muerte y por otro lado el movimiento abolicionista de la institución carcelaria en general. Obviamente, yo sé que porque hay tácticas y hay estrategias y hay enfoques, pero me gustaría saber tu opinión personal, no necesariamente es la opinión de todo el movimiento en contra de la pena de muerte, pero tu opinión personal en cuanto a precisamente esas relaciones que hay entre unas y la otra. Sí, primero tengo que hacer la salvedad que en términos de la coalición puertorriqueña no existe, hasta donde yo sé, una postura en términos de este asunto sobre, por ejemplo, la cadena perpetua sin derecho a probatoria, cuál debe ser la postura. En mi carácter personal yo me opongo tajantemente, eso lo conocemos como otra pena de muerte, penas que sean tan excesivas no tienen ningún valor penológico en términos de prevención ni general ni especial, lo que hacen es restarle a nuestra sociedad. No hay ninguna razón por qué la sociedad te va a exponer a una persona el resto de sus días sin saber cómo cambian sus condiciones a que esté encarcelado. Eso es un tema que en Puerto Rico tenemos que abordar, que es necesario porque, contrario al asunto de la pena de muerte que nos viene de parte de la jurisdicción federal, en Puerto Rico sí existe la cadena perpetua sin derecho a probatoria y en los últimos años las administraciones de un partido y de otro han tomado medidas para aumentar el número de personas que puedan exponerse a esa pena. Así que tengo que hacer una aclaración que en términos personales no la apoyo, no la favorezco y no creo que tenga que ver con un sistema penitenciario que se llame llamado a respetar los derechos humanos de todas las personas. En términos del movimiento abolicionista, como te estaba mencionando en el segmento anterior, un movimiento heterogéneo con diferentes vertientes y sí comparten personas que están a favor de la alternativa de la cadena perpetua sin derecho a probatoria y otras que no están a favor de esa medida. Para darle un ejemplo, hace 2 años hubo una campaña en el estado de California de un referéndum para eliminar la pena de muerte por vía de votación popular. Las organizaciones que llevaron la propuesta proponían en cambio de la pena de muerte la cadena perpetua sin derecho a probatoria y eso finalizó con que las personas que estaban en el corredor de la muerte de ese estado desautorizaran su aprobación a esa enmienda y les retiraran su apoyo. Así que dentro del movimiento abolicionista, como dentro de muchos de los movimientos sociales, se tienen diferentes visiones y conviven diferentes filosofías, pero
me parece que no haríamos un servicio a nuestra sociedad y a la humanidad si proponemos que una persona pueda quedarse el resto de sus días encarcelado sin ninguna posibilidad de rehabilitarse. Eso sí, reconocemos que pueden haber casos extremos donde una persona, por su nivel de peligrosidad, pues puede que no tenga las herramientas para reintegrarse a la sociedad. Eso podría existir, se ve más en las películas que en otros escenarios, pero en términos naturales no lo favorezco y no creo que sea algo que nos ayude a crecer como sociedad, donde la mayoría de las jurisdicciones del planeta, las cadenas máximas son de 30 a 40 años. Entonces aquí tenemos vamos cada día con penas acumuladas de 200, 300 años, con la vana ilusión de que estamos haciendo una solución y estamos resolviendo el problema de la violencia, cuando realmente lo que estamos haciendo es como ver al emperador que estaba desnudo en la desnudez de una sentencia altísima. Miguel. Sí, es que yo digo, si la data científica y todos los estudios que se hacen, no solo en Estados Unidos, sino en otras jurisdicciones, apuntan a que no es efectiva la pena de muerte. No es efectiva, digamos, neutralizando la ola criminal, como disuasivo. Si no hay un valor práctico, entonces, ¿por qué se insiste? O sea, tan importante es la fuerza del símbolo para el Estado de imponer. Esto en Puerto Rico tiene que ver con enfatizar, digamos, la subordinación política a los Estados Unidos, y es un acto de disciplina federal contra los puertorriqueños. O sea, me pregunto, si algo se sabe que no funciona, ¿cuál es la insistencia? O sea, vamos a decir que el Estado está sujeto a enfunches emocionales, o es que el símbolo es algo tan y tan importante, el gesto simbólico de mantenerla, que va por encima de cualquier racionalidad científica. Un factor que agrupa a las personas que favorecen la pena capital es el sentido de la retribución como parte de la pena, la venganza. Y eso es un factor que podemos ver tanto en Estados Unidos como en el Caribe angloparlante, como otras jurisdicciones, en el sentido de el que la hace la paga, y si la haces la tienes que pagar. En ese sentido, sin más ni más. Aquí no hay que buscarle estudios criminológicos, no hay que ver en términos de la realidad si es disuasivo o no es disuasivo, simplemente lo que buscan es la mera ley del talión. Esa ha sido mi experiencia cuando he tenido que trabajar en el caso del Caribe, que es una de las experiencias que hemos tenido en los últimos años, trabajar en escenarios mucho más favorecedores a la pena de muerte que lo que es el caso de Puerto Rico. Es increíble porque ahora que dices eso, acaban de salir 2 volúmenes de reflexiones de Jacques Derrida, un filósofo francés que murió hace unos años atrás, y acaba de salir una reseña bastante larga de Judith Butler, quien es una filósofa muy importante en los Estados Unidos, precisamente haciendo todo un análisis de cómo desde una perspectiva filosófica, y creo que a partir de Nietzsche sacan estas ideas, cómo la noción de la justicia se ha mercantilizado en el sentido de que pudiéramos medir o balancear el crimen o con el castigo. Es decir, es esta noción de que yo puedo darte un castigo al mismo nivel de el ataque que tú me hiciste, y de alguna manera esa venganza se pudiera contabilizar por número de años o por número de castigos, y eso que llamas la ley del talión, pues obviamente esa idea de ojo por ojo, diente por diente, esta idea de me cortaste el brazo, te voy a cortar un brazo también, asume de que pudiéramos manejar el sufrimiento y el dolor desde una perspectiva cuantificable y medible. Y es interesante porque lo que estás planteando, esa noción de venganza, pues me parece que va por ahí. Y hoy pienso en todas estas medidas de deudas
que obviamente nos estamos yendo del tema de la pena de muerte en sí, pero cómo todas estas nociones de deuda también manejan un tipo de venganza y una noción de la culpa y que tienes que pagar tarde o temprano. Y no necesariamente vamos a manejar esto de otras formas, que obviamente no es que tengamos todas las respuestas, pero sí hay otras formas de bregar con esto. Definitivamente se ha probado en los países que más han avanzado en combatir la violencia han sido en aquellos casos donde han desechado las teorías absolutas de la pena y han establecido la reinserción social de las personas y han establecido otros objetivos para imponer las penas y no el ojo por ojo, diente por diente. Esto es algo que nos venimos arrastrando desde hace muchos siglos atrás. Claro. Y en ese sentido, pues eso es parte de la programación de que como especie todavía tenemos y no hemos podido ir superando como hemos superado otros puntos. Y si vemos otros fenómenos, pues no tenemos más que abrir el periódico o ver las redes de lo que está pasando en Israel y lo que está pasando con los territorios ocupados de Palestina, y pues ahí nos da mucha tela que cortar sobre la imposición de las penas. Israel argumenta que 3 personas fueron muertas, entonces matan a cientos y destruyen miles de edificios en venganza por esos actos que están criticando. Así que en ese sentido no nos escapa esa reflexión más general que nos está llamando a realizar y que tenemos que responsablemente hacer dentro del movimiento abolicionista y fuera del movimiento abolicionista. Y pasar también de decir no queremos la pena de muerte a plantear de una forma más concreta cuál es la sociedad que queremos y cuáles son las alternativas que perseguimos. No simplemente decir no a la pena de muerte y qué pasa con el país. ¿Y qué pasa con la violencia? ¿Y qué pasa con las víctimas del crimen? Entonces, me parece que eso nos impone una obligación a nosotros como movimiento abolicionista a tratar de profundizar en unas soluciones, buscar alternativas y tratar de ser más responsables con este país que ha podido capear ese problema y esta situación. Y no ha sido Puerto Rico solamente. Hace 2 semanas se dio un caso muy interesante en Hawái. En Hawái se abolió la pena de muerte antes de que fuera un estado, 1957, vinieron a ser un estado en el 59, si mal no recuerdo, y hace un par de semanas se dio el primer caso de pena de muerte en la jurisdicción federal. El jurado estuvo deliberando casi una semana y finalmente no pudieron llegar a una determinación, no hubo una sentencia de muerte en ese caso. Y con unos gastos también excesivos, lo que nos enseña es que habría que buscar esa genética insular que nos une al archipiélago hawaiano, donde hubo migraciones puertorriqueñas también. No pretendo atribuirle a eso, pero esa es otra historia que podemos hacer otro día, de 3 puertorriqueños que fueron... acusar de determinismo geográfico. Pero sí, puedo señalar que a principios del siglo XX se ejecutaron a 3 puertorriqueños en Hawái. Eso es materia para otro programa. Sí. Pero también muy, muy interesante. Así que eso y otros esfuerzos que estamos realizando a nivel del Caribe, organizaciones abolicionistas de la región, creamos en octubre del año pasado el Gran Caribe por la Vida, que es una coalición de organizaciones activistas de todo el Caribe. Hasta ahora tenemos representación de 12 países. El comité ejecutivo tiene personas de Trinidad y Tobago, de Jamaica, de Guatemala, de Dominica, de San Vicente y de Puerto Rico, donde nos honramos de tener este servidor ocupa la vicepresidencia y la compañera María Nogales la secretaría. Así que estamos aportando también en términos de construir ese Caribe del cual tanto hablamos y le damos tan poco contenido, de tratar de construir este movimiento abolicionista a nivel pancaribeño y de una forma dentro de toda la complejidad que tiene la región del Caribe. Con ese comentario tan importante, regresamos en un minuto a Puerto Crítico. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa,
todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos con Carmelo Campos Cruz a Puerto Crítico hablando sobre la pena de muerte. Y Miguel, no sé si tienes algún comentario. Sí, estoy pensando en el futuro y quisiera saber desde la perspectiva de Carmelo, ¿qué tú crees que va a pasar en Puerto Rico con esto? O sea, ¿se va a salir con la suya la jurisdicción federal? O sea, ¿tendremos nuestra primera pena de muerte consolidada en Puerto Rico? Sí. ¿O tú crees que el movimiento de resistencia está lo suficientemente fuerte como para que ningún jurado sea capaz de darle paso a esta medida? Me parece que tuvimos la prueba de fuego el año pasado. Okay. Y si un caso como el de Ángel Candelario, donde habían 19 víctimas, donde habían asesinado hasta miembros de su familia, mujeres embarazadas, una masacre en hecha y derecha. Si aún en ese caso la Fiscalía Federal no pudo obtener una pena de muerte y ellos se jugaron y apostaron ese caso, yo creo que se les enfrenta a un escenario muy complicado. Yo no juego a ser pitonizo porque sabemos que las circunstancias sociales pueden cambiar, pero con lo que hemos caminado hasta ahora, la forma en que el movimiento abolicionista ha podido, aún con sus limitaciones, responder a esa ofensiva de la Fiscalía Federal, yo estimo que va a ser sumamente difícil que se obtenga una sentencia de muerte en Puerto Rico. Carmelo, todavía recuerdo a Barack Obama anunciando que cuando encontraran a Osama Bin Laden lo iban a matar, o sea, así, con su boca, con todas sus palabras y con todos los dientes de la boca, con la boca de comer, y diciéndolo así, lo vamos a matar. No se me olvida tampoco las imágenes en New York Times, en la portada de New York Times, de Saddam Hussein colgado, ahorcado, y de sus hijos literalmente, y tengo que decirlo así no para que suene gracioso, sino como dos cerdos tirados, acribillados por el ejército de los Estados Unidos y por todas las situaciones de violencia que se crearon y que hoy están tal vez peor que nunca en la región. Sin duda alguna, la noción de la venganza y, como dijo Miguel, el aspecto simbólico y hasta, no sé si la palabra es histriónico, pero todo este aparato del espectáculo del poder y cómo se refleja sobre la vida y la muerte y los cuerpos de los subyugados y de los colonizados y de todos los demás, pero sobre todo lo que han llamado las minorías sociales, es muy fuerte y es terrible. Por otro lado, escuchándote hablar sobre esta historia de la resistencia que se ha dado en Puerto Rico, trae pues unos contrastes que nos ponen a pensar, y también me pone a pensar mucho, y quisiera que dentro de lo posible pudieras abundar un poco más en precisamente cómo esa representación tuya de Puerto Rico en el trabajo que están haciendo en el resto del Caribe o junto a los otros países, territorios del Caribe, crean de alguna manera otra resistencia y otra mirada del Caribe que no estamos acostumbrados a ver, porque nos pasamos diciendo que somos caribeños, pero esto es otra construcción a través de resistencias y luchas que se dan y que me parecen pues fundamentales. No sé, yo sé que es un poco aquí conversando contigo, a ver qué
Esto es un reto. Viendo por el final, si vamos a hablar de los presidentes estadounidenses, comenzando con el que le dieron un premio Nobel, sí. Si fuera por los presidentes estadounidenses, en este tema estaríamos muy mal, porque aquellos que se plantean como los defensores de los derechos humanos, como ha sido Obama, como fue Clinton, son personas que han ayudado a que la institución de la pena de muerte se mantenga en Estados Unidos. Fue el presidente Clinton quien aprobó en 1994 la ley que aumentó los delitos de pena de muerte. Y estos son los liberales y demócratas. Sí, ambos. Es una cuestión de matices. Muy poca gente se acuerda que cuando Clinton fue gobernador de Arkansas, no dio ni siquiera una clemencia ejecutiva en casos de pena de muerte. Así que en ese sentido, por sus actos los conocerán. Yendo al asunto del Caribe, nos presenta un reto mucho mayor, porque el Caribe, no estamos hablando del Caribe en abstracto, no es lo mismo la situación que se está dando en Jamaica, la que se da en Trinidad y Tobago, la que se da en Bahamas, donde hace 2 meses hubo una marcha de sobre 200 personas y una de las peticiones era que regresaran a ahorcar a las personas. Ahorcarlas. Sí, no en contra, sino a favor de las ejecuciones. Así que eso nos plantear un diálogo entre lo regional, lo particular de cada una de esas naciones, buscar qué elementos nos aglutinan, buscar qué portavoces pueden servir a llevar ese mensaje. Para darle un ejemplo, dentro de 2 días que celebramos el natalicio de Nelson Mandela, pues vamos a sacar una serie de afiches, de información y de fotos con frases de él, que es un personaje que bien apela a la población caribeña en términos de identificarse como un líder a nivel internacional. Eso para dar un pequeño ejemplo. Es un reto que estamos construyendo en el camino, este movimiento abolicionista a nivel del Caribe, respetando las individualidades de los países y también entendiendo que juntos, trayendo esa voz de los propios caribeños, hablándonos de caribeño a caribeños, podemos lograr un diálogo más constructivo de cuando ven en las antiguas metrópolis y dice, tú estás violando los derechos humanos, tú tienes la pena de muerte. Y lo que crea eso, en lugar de un diálogo, es una resistencia de parte de los países caribeños. Así que nosotros estimamos que de ese diálogo y de esa construcción pancaribeña, con las dificultades lingüísticas, logísticas, de todo orden que se pueda tener, vamos a poder incidir muy favorablemente a este movimiento. Pero esto es algo que se va a ver de mediano a largo plazo, obviamente. Y así es, cuando hablamos de abolicionismos, a veces todavía se piensa en el siglo XIX, y no, hay muchos abolicionismos que estamos luchando para acabar, ¿no? Abolicionismos que deben seguir creciendo en contra de la pena de muerte, la pena biológica, es decir, la muerte biológica creada por el Estado o el asesinato de Estado, pero también hacer las conexiones con la muerte social, esas cadenas perpetuas que dejan a las personas en 4 paredes sin poder interactuar con los demás de por vida en una cárcel, esas instituciones que están ahí desde los comienzos de la democracia. No nos podemos olvidar ese autor que mucha gente alaba, francés, Alex de Tocqueville, cuando escribió Democracy in America, una de las razones por la cual llegó a los Estados Unidos fue precisamente para estudiar el sistema carcelario estadounidense y cómo se podía o no aplicar también en Francia, y ni hablar de sus escritos sobre Algeria, que eran bastante terribles. Por otro lado, no olvidemos esa imagen del reino de El siglo de las luces, Alejo Carpentier, cuando ese comienzo de ese barco llevando una guillotina a las Américas, trayendo todos los ideales de la Revolución Francesa a las Américas, pero a la misma vez una guillotina para cortar cabezas a todo aquel o aquella que de alguna manera representara disidencia. Hay muchas muertes que hay que combatir, y sobre todo aquellas que vienen de las exclusiones, las opresiones de los más poderosos. Y luchar por democracias mucho más participativas y radicales, donde pues más que capitalismo sean biologismos de alguna manera, donde la vida se celebre y podamos tenerla en toda su diversidad. Muchas gracias, Carmelo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por esta invitación. Ha sido una conversación muy rica, muy variada, y nos quedamos con las ganas de seguir conversando y seguir ampliando de algunos de los aspectos que hemos hablado hoy. Muchas gracias, Miguel
desde Sydney, Australia, y gracias Marcel por ser nuestro técnico en el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.